importante que la creación misma. Haber hecho un plan de salvación. Por eso le alabamos y le glorificamos. Yo creo que cada uno, o muchos de ustedes, se han enterado, ¿cierto?, de que falleció este científico Richard Stephen Hawking. Y me dice mi esposa, ¿qué dirá él ahora? Es triste, ¿verdad? Triste que las personas no quieran ver lo que es tan evidente. Pero estamos aquí, usted y yo, solo por la gracia de Dios. Amén. Porque lo más probable es que si no hubiese sido por su gracia, estaríamos junto con otros que también dudan de la existencia de Dios. Quiero invitarles por favor a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Entre paréntesis, hay que cambiar el brazo hidráulico de la puerta porque se derramó el aceite y ya no. Entonces hay que, no sé si cambiarlo o ponerle el aceite, no sé cómo funciona eso. Pero es urgente antes que tengamos que arreglarlo después de un accidente, ¿no? Hecho en Chile eso. Hecho en Chile. Después del accidente arreglamos unas cosas. Pero esta vez no va a ser así. ¿Ya? Mateo capítulo 6 y el versículo 2. Jesús cuando ora dice, está enseñando a los discípulos a orar. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Las Escrituras nos hablan de manera bien reiterada acerca del perdón. Casi, yo estaba haciendo esta lectura de cada uno de los libros acerca del perdón, y casi en cada libro de la Biblia está la palabra perdón, con excepción de algunos libros, muy pocos. Pero lo que me llamó la atención que en el Evangelio de Juan no está la palabra perdón, está remisión, o usa otra palabra que en el fondo es casi el mismo significado, pero no aparece la palabra perdón. Pero lo interesante es que en casi toda la Biblia, en casi cada libro de la Biblia nos habla acerca del perdón y del perdonar. La palabra perdón en el griego es aferi, que significa separar, es decir, separar el pecado del pecador. Eso es perdón, separar el pecado del pecador. Y perdonar es afemi, que es la acción del perdón. ¿Y qué significa? Es desatarlo de la atadura del pecado y dejarlo ir libre. Eso es perdonar. Oremos. Padre, acudimos a ti para que seas tú hablándonos, que tu Espíritu nos hable, tú nos conoces y queremos pedirte, Señor, que nos hables. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, usted conoce cada persona que está aquí esta noche, conoce cada necesidad. Y Señor, tú nos has traído aquí para oírte hablándonos. Yo te ruego que no haya ninguna distracción en nuestra mente, que nos separe, nos aparte de lo que tú esta tarde quieres hablarnos. Estamos cara a cara esta tarde contigo, cara a cara con tu palabra. Estamos aquí, Señor,
dispuestos para oírte, nos exponemos a ella. La mayoría no sabe de qué vamos a hablar, pero Señor, tú sí sabes la necesidad de todos nosotros. Así que oro para que tu Espíritu hable a cada uno de nosotros. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Por favor, Señor, háblenos. Hable usted, Señor. Sea usted, Señor, hablándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo peor de lo peor que existe es exactamente esto, el pecado. La Escritura declara ahí en el Génesis que todo lo hizo hermoso. Que todo lo hizo hermoso. Y reitera a Dios cada vez que crea algo, y vio Dios que lo que había hecho era bueno y en gran manera. Pero el pecado lo dañó. El pecado destruyó todo lo bueno que Dios había hecho. El doctor Woodridge, un doctor en teología, él hace una definición del pecado que creo que es muy precisa, y él dice lo siguiente en cuanto al pecado. Dice: el pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una lepra, un veneno, una serpiente, un aguijón. Todo lo que el hombre odia es el pecado. Una carga de maldiciones y calamidades, detrás de las cuales se encuentran presiones intolerables, aplastantes. ¿Quién es el que prepara una tumba para el hombre? El pecado. ¿Quién es esa seductora pintada que roba su virtud? ¿Quién es la hechicera que engaña y luego condena su alma? El pecado. ¿Quién es el homicida que destruye su vida? ¿Quién con aliento frío congela los retoños hermosos de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién trae cabellos grises a los hombres de edad y los lleva a la tumba? El pecado. ¿Quién cambia a los niños gentiles y los convierte en áspides, a las madres tiernas en monstruos y a sus padres en hombres peores que Herodes, homicidas de su propia inocencia? El pecado. ¿Quién arroja la manzana de la discordia en los corazones, en los hogares? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la lleva cruzando por tierras que tiemblan? ¿Quién mediante división en la iglesia rasga la túnica sin costura de Cristo? El pecado. ¿Quién es esta sirena que está sentada en la roca junto a un estanque mortal y sonríe para engañar, canta para mentir, besa con traición y se aferra con sus brazos a nuestro cuello para hundirnos en la perdición? El pecado. ¿Quién convierte el corazón más gentil y suave en piedra? ¿Quién quita la razón de su trono elevado y lleva a los pecadores a que enloquezcan como cerdos gadarenos y se apresuran a arrojarse al precipicio del lago de fuego? El pecado. El pecado. Y no podía ser más clara esta definición que hace este hombre de Dios en relación al pecado. Y eso es lo que nos ata a cada uno de nosotros. Nos amarra y nos quita la libertad. Pero hay uno solo que es capaz de soltarnos de esas ataduras, de esas amarras crueles y viles, y es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. El cual, dice Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesucristo usa, hemos estado hablando de parábolas estos domingos, y Jesucristo usa dos parábolas para enseñarnos dos cosas en relación al perdón. Una es el perdón divino y nuestra actitud hacia Dios, hacia su persona.
Y el otro es el perdón humano relacionado con mi prójimo. Y en estas dos parábolas que quiero que veamos, Jesucristo presenta el pecado, las ofensas que cometemos hacia Dios y hacia nuestro semejante como una deuda que contraemos. Es interesante que en estas dos parábolas Jesucristo ve las ofensas hacia Dios y hacia otros como una deuda que nosotros contraemos, una deuda que adquirimos y que mientras no la paguemos van a permanecer. No se borran con los años, ni con el querer desconocerlas, sino que la única manera en que esa deuda se puede borrar y cancelar es con pagarlas. Yo no sé usted, pero a lo mejor usted no, pero el almacén de la esquina. Todos tenemos un almacén de la esquina, ¿no es cierto? Y el almacén de la esquina también funciona como una libreta. Ya uno se rió y ya somos todos. Tres. Funciona con una libreta. Muchos van y pagan lo que compran así al contado. Bueno, no es tan gran cantidad de dinero, ¿no? Pero la señora Carmen, en el caso nuestro, y ahora ya no sé cómo es, pero no tengo ese problema con este caballero, pero la señora Carmen tenía una libreta y ahí tenía mi nombre puesto ahí, ¿ya? Y bueno, ahí compramos y adquiríamos, no siempre algunas cosas, pero adquiríamos una deuda y podíamos llevar, ¿ya? Pero esa deuda se tenía que pagar a fin de mes. Llegaba a fin de mes, pagamos la deuda y volvíamos a lo mismo. Algunos dirán, pastor, que usted nunca me habría imaginado eso, que vaya a comprar al almacén de la señora Carmen con una libreta. Pero otros son más sofisticados. No van a comprar al almacén con una libreta, pero sí con la tarjeta de crédito. Ya pastor, entonces, no, síganos, pastor, no hay problema. Entonces ya vamos para el colegio de los niños y un montón de cosas, tenemos la libreta. Pero esas son deudas que adquirimos que se deben pagar y que las debemos cancelar. O sea, eso es lo que Cristo está queriendo decir. El pecado es una deuda que nosotros adquirimos con Dios o con nuestro prójimo y que se debe pagar. Se debe pagar. Quiero invitarles por favor a ir a Lucas capítulo 7. Mi intención son hablar de estas dos parábolas, yo no sé si alcanzaré. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 39. La ocasión de la primera parábola es en casa de un fariseo llamado Simón, que invita a Jesús a comer. Esta parábola es dirigida al fariseo, a Simón, con el propósito de que éste vea las cosas en su justa dimensión. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 39 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, aquí el contexto de esta parábola es la actitud descortés, desconsiderada e indolente de Simón el fariseo.
hacia Jesús. Él había invitado a Jesús a comer a su casa y no proveyó para él lo típico que debía proveer el dueño de casa a aquel que le invitaba. Y eran sencillamente tres cosas: saludarlo, porque había llegado su visita, saludarlo. Segundo, lavar sus pies. Y luego, ungirlo. Eran las tres cosas que debía ofrecer hacia su invitado. Pero en este caso, Simón el fariseo no hizo nada de estas cosas. Nada de estas cosas. Pero dice la palabra que una mujer se introdujo a la casa y lleva esta mujer a cabo lo que el fariseo no había hecho: limpiar los pies de Jesús, pero con sus lágrimas, secarlos con sus cabellos y ungirlo con perfume, pero más aún, besar sus pies. Todo aquello que el fariseo no había hecho, lo había hecho esta mujer. Esta situación en ese momento es algo inusual, una cosa extrema, un golpe al sentido común. ¿Qué habríamos pensado nosotros de ver a una persona así, haciendo estas cosas? Lo más probable que habríamos pensado que era una persona que perdió la cordura. Y aún más, Jesús no lo impidió, que podía haberlo hecho. No lo impidió. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y la razón del por qué Jesús no impidió esto es porque Jesús ve mucho más allá de la apariencia que los demás vemos. Lo que Jesús estaba viendo era un corazón, un alma que estaba expresando algo muy profundo en su corazón, que nadie de los que estaba ahí entendía. Solo Jesús. Porque Él ve el corazón de la persona. Amén, decimos, ¿verdad? Amén, amén. Él sabía lo que estaba pasando en el alma de esta mujer. Y Él sabía por qué estaba haciendo esto. Ahora, para poner un poco más en el contexto de esta situación, ella se introduce y las mesas eran como mesas bajas, donde las personas no se sentaban, sino se recostaban. Se recostaban de tal manera que la mesa en sí estaba aquí, ellos se recostaban y sus pies quedaban atrás. Y él no sabía, él no había visto quién estaba atrás. Sus ojos no se dieron vuelta para saber quién estaba haciendo esto. Pero él no necesita mirar para saber. ¿Amén? Amén. Él no necesita eso. Y Jesús pudo ver por qué esta mujer estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y esto lleva al fariseo a elegirse como juez de Jesús y de la mujer, mostrando con esta respuesta que él hace, que él piensa, la percepción que él tiene de sí mismo, a creerse superior. Él en ese momento erigió un pedestal, y en ese pedestal él estaba más arriba de Jesús. Y obviamente estaba muy, pero muy alto, mucho más alto que esa mujer. Porque él dice de Jesús
si si este fuera como dice que es, si este fuera, y luego le dice, si este fuera, sabría qué tipo de mujer es, que es una mujer pecadora. ¿Sabe? Jesús no necesita ver cuando alguien viene a Él con fe y le toca. Cuando la multitud, recuerdan, le apretaba, Él dijo, alguien me tocó. Pedro le dice, pero Señor, todos te están apretando, y tú dices, alguien me tocó, pero con un toque distinto. Alguien me tocó, pero me tocó con fe, porque poder salió de mí. Jesús no necesita ver para saber. Él sabe. Y Él te conoce a ti. Él sabe quién tú eres. Él sabe lo que tú estás viviendo, lo que está pasando. Él te conoce. Y Él sabe cómo sientes tú. Y gloria al Señor por tener un Salvador tan precioso, tan maravilloso como nuestro Jesucristo. Y Jesús se dispone a enseñarle al fariseo esta parábola. Mire qué lindo es el Señor. El amor, la compasión, no solamente por los publicanos, rameras, los perdidos, sino también hasta aún por los religiosos, por sus adversarios y enemigos. Y le habla al mismo fariseo, que aunque lo trató como lo trató, él ama al pecado. Él ama al pecado. No es como nosotros, ¿cierto? Hasta aún recuerdan que le lavó los pies a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Anda, lávate tú solo. Pero ese es nuestro Señor. Y entonces se dispone a responder al fariseo, ¿quién le estaba tocando sin haber visto quién era? ¿Qué clase de mujer era? Y más aún le va a responder a Simón por qué esa mujer estaba haciendo ese acto de demostración. Y le dice a Simón, Simón, una cosa tengo que decirte. Mi querido hermano, amigo, el Señor tiene una cosa que decirte esta noche. Una cosa que decirte. Necesitamos oír lo que nos quiere decir. Y le narra la parábola de los dos deudores. Le dice, versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Si este fuera profeta, dijo recién, ¿no? Eso. Y ahora cuando tiene que expresarse, maestro, rabí. Respondiendo Simón dijo, mire, interesante que Jesús responde a lo que él está pensando. Simón no le hace ninguna pregunta, pero Jesús le responde a lo que él está pensando. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces aquí le presenta esta parábola, un acreedor, un prestamista y dos de sus deudores, a quienes les perdonó la deuda completa.
Y la razón del perdón era porque eran insolventes. Eran incapaces de pagar la deuda que tenían, los dos. La única diferencia entre los dos era la cantidad que se debía, no era otra. Pero los dos, aunque uno una deuda más alta y otra más pequeña, pero los dos eran incapaces de pagar. Uno le debía 500 denarios y otro 50 denarios. Un denario es el salario de un jornal, lo que equivaldría a nuestros pesos chilenos. ¿Cuánto gana un jornal hoy? 20.000. Por ahí, ¿no? Bueno, ahí en todos lados pagan distinto, ¿no? Pero más o menos. Entonces, el que debía 500 denarios, en pesos nuestros aproximadamente, le debía 10 millones de pesos. Y el otro le debía 1 millón. Esa era la deuda que, hermano, cada uno de nosotros tiene con Dios. No son denarios lo que debemos, son pecados, delitos, transgresiones de la ley santa, y no hay manera que el hombre por sí pueda pagar. Está en bancarrota espiritual y necesita que alguien fuera de él lo rescate de su bancarrota espiritual. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y por medio de Jesús y su sacrificio es que Dios nos perdona toda la deuda de nuestros pecados. Oh gracia bendita, oh gracia inefable, que un vil pecador salvó. Esa es la actitud hacia el perdón divino de aquel que ha sido perdonado. Y lo que esta mujer está haciendo, está ofreciendo lo que está haciendo por gratitud, por haber sido perdonada de sus pecados. Y aquí Jesús le dice al fariseo por qué esta mujer está haciendo esto. Entonces, dice el versículo 44. Y vuelto a la mujer. Y vuelto a la mujer. Una mujer, él no necesitó verla para saber que era una mujer. Él sabía que era una mujer que estaba detrás llorando y expresando esto que había en su corazón. ¿Qué clase de mujer era? Él le dice, y vuelta a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados, le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Esa era la razón por que ella estaba haciendo eso. Era gratitud por el perdón divino. Esa mujer representaba al deudor a quien se le había perdonado mucho. Por eso ella estaba ahí. La carga de sus muchos pecados habían agobiado su alma, llevándola a una angustia tremenda que no podía soportar y corrió a Jesús. Quizás yo pensaba, a lo mejor habrá oído cuando los hombres encontraron a una mujer en el acto del adulterio y la trajeron de Jesús y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Quizás oyó eso,
Y debe haber corrido a Jesús sabiendo que había alguien que iba a tener compasión de ella. Y por eso ella estaba ahí. Porque había encontrado el único que le podía desatar de las amarras del pecado y de la culpabilidad que llevaba en su corazón. Y la había hecho libre. Era menospreciada por todos, pero había uno que la amaba a pesar de la vida que llevaba. Y ese era Jesús. Esa era una mujer, y aquí se equivoca Simón, el fariseo, porque él dice, era pecadora. No, fue pecadora, porque Cristo la perdonó. Mire, a veces las personas probablemente nunca no se van a olvidar de nuestros errores, de nuestras fallas. Y cada vez que pueda ser posible lo van a recordar. Pero sabe, cuando Dios perdona, olvida y nunca más lo recuerda. Amén, ¿verdad? Amén. Y entonces ya no es más. Y entonces, en gratitud por sus muchos pecados que habían sido perdonados, que puede dar a Jesús lo que el fariseo no le dio: lavar sus pies con sus lágrimas, secarlos con sus cabellos y ungirlo con perfume y besar sus pies. ¿Sabe? La acción de esta mujer era motivada por la gratitud hacia Dios, por el perdón recibido gratuitamente e inmerecidamente, por la gracia que Dios derramó sobre su vida. En su corazón había solo gratitud, gratitud, gratitud ante el perdón divino y la misericordia divina. Y entonces lo que hace ella es una entrega total a aquel que la había hecho libre. Porque eso es perdón. Desatar es dejar ir libre. Ella era libre del pecado y de la culpabilidad del pecado. Eso es lo que pasó con la mujer samaritana. Ella iba al mediodía a sacar agua porque nadie iba a esa hora. Ella no iba a ir temprano o a la tarde con la fresca, con el tiempo grato para sacar agua, porque no quería encontrarse con la gente, porque seguramente la iban a apuntar con el dedo. Pero cuando se encontró con Cristo y Cristo la perdonó, ella fue al pueblo a testificar de aquel que le había perdonado. Y pudo relacionarse con la gente porque el Señor le perdonó sus pecados y le libró de la culpabilidad del pecado. Y hermano, eso solo Cristo lo puede hacer. Uno puede haber caído lo más vil del pecado, pero Cristo perdona el pecado y quita esa culpa. Esa culpa. Solo Dios lo puede hacer. Y por eso usted y yo estamos aquí. Aunque la gente dice, son todos unos hipócritas los que están allá adentro. ¿Lo han escuchado? No, se creen santos. Gloria a Dios, porque éramos viles, miserables en nuestras bajas pasiones. Y Cristo tuvo misericordia, nos perdonó, y por eso libremente podemos adorarle, porque no hay culpa. Porque Cristo la quitó. Amén, dijo el pueblo de Dios, ¿verdad? Amén. El fariseo no ofreció a Jesús ninguna de las atenciones porque no vio la necesidad de hacerlo. Porque no veía a Jesús como quien Él era en realidad, ni de lo que Él era capaz de hacer. Y lo peor de todo es que no se veía a sí mismo como quien era en realidad Él, un pecador perdido, sin la capacidad de pagar sus deudas que tenía con Dios. Entonces, la deuda que teníamos con Dios, solo Dios, por medio de Cristo, la puede perdonar. Pero eso debe llevar a aquel que ha sido perdonado a tener la actitud de esta mujer, una entrega sin reserva, por gratitud a aquel que nos ha perdonado. Nos ha dado salvación. Y hermano, ha cambiado el destino que usted y yo teníamos, de condenación, de infierno, de sufrimiento, a la gloria eterna.
perdón, lleno de misericordia, que no nos dio lo que merecíamos, y su gracia nos da lo que no merecemos tener, que es el Hijo de Dios y la gloria eterna. Amén. 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 ¿Con quién te identificas? ¿Con aquel a quien se le perdonó mucho o con aquel que se le perdonó poco? Algunos arden de pasión por Cristo, por aquel que les perdonó. Los salvó, los libertó y derraman su vida en servicio por aquel a que les salvó por gratitud. Y esa gratitud desborda sus vidas, sus corazones. Pero otros son fríos, apáticos hacia ese Dios que les perdonó. Como que no han tenido necesidad de recibir ningún favor ni perdón de Dios, mostrando ingratitud hacia aquel que les perdonó la deuda de sus pecados. ¿Con quién te identificas? ¿Con la mujer pecadora o con Simón, el fariseo? Mateo 18, por favor. Mateo 18. Hermano, es muy grande lo que Dios ha hecho al perdonarnos. Es una cosa que yo creo que no logramos dimensionarla. En realidad no logramos dimensionar. Que Él perdonó, hermano, todas nuestras deudas, todos nuestros pecados. No hay ni uno solo que Él no haya dejado ahí. Todo lo perdonó. Mateo 18. La otra parábola que Jesús relata tiene que ver con el perdón hacia mi semejante. Dice Mateo 18, versículo 23. Entonces, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Los creyentes, aquellos que, como esa mujer que hemos recién hablado, han experimentado el perdón de Dios, el perdón divino, tenemos un deber hacia nuestro prójimo en cuanto al perdón. Jesús, después de enseñarle a Pedro y a los discípulos, porque esta parábola Jesús se la está enseñando a Pedro y a los discípulos, después de enseñarles cuáles son los pasos que debemos dar para arreglar las ofensas entre nosotros, el apóstol Pedro le hace la pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Y Pedro dice: 7 veces. Probablemente Pedro había sacado esta respuesta porque en el Talmud, ¿cierto? Este libro escrito por los rabinos judíos, decía que solo se podía perdonar 3 veces, nada más. Y esto sacado probablemente de ahí del libro de Amós, donde dice: por 3, yo recuerdo que ustedes seguramente se van a acordar, por 3 pecados de Gaza, por 3 pecados de Amón será perdonado, pero por el cuarto no revocaré su castigo. Entonces probablemente de ahí ellos sacaron que solamente se debían perdonar 3 veces. Pero Pedro es único. La verdad que uno estudia la vida de Pedro y uno se va a sonreír siempre con él, siempre. Y él dice, el Talmud decía 3 veces, y Pedro dice: lo perdonaré 7 veces. O sea, le agrega, como buen bautista, le agrega 4 veces más. Él no sabe con la respuesta que se va a encontrar, ¿ya? Y Jesús quiere aclarar a Pedro y a los demás realmente qué espera de Dios, cuál debe ser la disposición
de los creyentes, de los hijos de Dios que han experimentado el perdón de Dios. ¿Cuál debe ser la actitud hacia su prójimo? Y entonces le cuenta esta parábola que acabamos de leer. ¿Cuántos talentos le debía este siervo al rey? 10.000 talentos. Recién hablamos de los denarios. Un talento equivale a 6.000 denarios. O sea, 6.000 denarios es el salario de 6.000 trabajadores por un día. Un talento. Y te le debía 10.000 talentos. Y 10.000 talentos son, yo no sé, los matemáticos, yo traté de sacar cálculo y me decía 6 elevado a 10. No sé si son 60.000 millones o más que eso. Yo saqué 60.000 millones, no sé si estoy equivocado, pero era harto lo que le debía. ¿Y cuántos somos en el mundo? ¿Cuántas personas somos en el mundo? Como 7.000, ¿cierto? 7.000 millones. Entonces, lo que él debía equivalía a pagarle a todo el mundo, un sueldo por 8 días. Esa era la deuda que había contraído este siervo con el rey. Y el rey en su justo derecho determina que la deuda se debe cancelar vendiéndolo a él, vendiendo a su esposa, vendiendo a sus hijos, vendiendo sus bienes para no pagar la deuda, amortizar la deuda nada más. ¿Podía pagarla él? No la podía pagar. No la podía. Y el siervo, ¿qué es lo que hace? Apela a la misericordia del rey y le dice, espérame. Estaba acostumbrado a escuchar eso. Bueno, ¿y cuándo? Bueno, espérame una semanita más, ¿verdad? Ustedes no saben de lo que yo hablo. Él le dice, espérame. Y agrega, te lo pagaré. Él no puede pagar eso. Él no puede pagar eso. Estaba diciendo algo que nunca podía cumplir. Era imposible pagar esa deuda que tenía. Y sabe, eso es lo mismo que pasa con nuestra deuda con Dios. Es una deuda que no podemos pagar, la deuda de nuestros pecados, pero el hombre dice, como lo voy a pagar. Con mi religión, con mis buenas obras, con mi caridad, tratar de portarme bien, voy a pagar. No se puede pagar. No se puede pagar. Amigo, amiga, usted no puede pagar la deuda que usted tiene con sus pecados. Está en bancarrota espiritual. Alguien de afuera puede venir y pagar lo que usted no puede pagar. ¿Y qué hace el rey? Actuó con misericordia ante el ruego de este siervo y no le dio lo que merecía. Era la cárcel, era venderlo, era la pérdida total, pérdida de libertad, pérdida de familia, pérdida de bienes. ¿Sabe? Le perdonó la deuda, es decir, desató lo que le ataba a la deuda que tenía y lo dejó libre. Le pagó toda la deuda, toda, hermano, toda la deuda, todo. Los 10.000 denarios se los perdonó. No fue a repactar la deuda. El rey no le repactó la deuda, ni le fijó plazos para pagar, ni págamelo por intereses. Fue un perdón total de toda la deuda. Quedó libre. Él, su familia, él podía volver a casa. Él lo restauró con total dignidad
como si nunca hubiese tenido ninguna deuda con el rey. Y hermano, eso pasó con usted y conmigo. No podemos pagar la deuda de nuestros pecados. Usted no puede pagar la deuda de sus pecados. Pero ¿quién puede hacer semejante cosa? De pagar una deuda semejante, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Y es lo que Dios hizo con usted y conmigo. Teníamos una deuda con Él imposible de pagar nuestros pecados. Y Él en su misericordia y gracia nos perdonó la deuda de todos nuestros pecados, de todas las ofensas hechas a Él cuando quebrantamos su ley. Dice Miqueas 7, 18 y 19, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria al Señor por eso. Amén, amén. Ese pecado es una deuda que se debe pagar y el perdón, en este caso, es en base a que alguien pagó aparte de los deudores mencionados y el que pagó por ellos fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén, amén. Con esto, este siervo, póngase usted en el lugar de ese siervo. ¿En cuánto está endeudado usted? ¿Cuánto está endeudado? Ya sea crédito hipotecario y sume todo. ¿Cuánta es la deuda que tiene? ¿Unos 100 millones? Supongamos 100 millones. Y mañana le llega una carta, es que estamos suponiendo, le llega una carta y le dice, ¿sabe? Le dice, usted está perdonado, no debe nada. Aparte que le da un infarto ahí mismo, usted va a saltar, va a gritar y va a decir, gloria a Dios, le dan un ataque bauticostal, ¿cierto? Gloria a Dios. Eso pasó con este hombre. Debería pasar con este hombre. Estaba preparado, capacitado para perdonar a cualquiera que tuviera una deuda con él. Si debía, imagínense, tremenda cantidad, y algunos seguramente le debían a él, y dice, este no me debe nada. Estaba capacitado, preparado para perdonar a cualquiera que tuviera una deuda con él, porque había experimentado en su vida el perdón magnánimo del Rey, la compasión al perdonar su deuda, impagarle. ¿Cómo no perdonar a otro después de haber recibido un perdón semejante? No, pues eso es inconcebible, que usted que debe 100 millones mañana le sale condonada la deuda, que usted no debe nada. Pastor me va a decir, no me debe nada, pastor. Estoy suponiendo. O sea, de la misma manera usted y yo estamos preparados para perdonar las ofensas de otros, los agravios de otros. Al haber recibido de parte de Dios este perdón de todas nuestras ofensas hechas a Él. Usted y yo hemos ofendido a Dios miles y miles de veces más de lo que alguien le ha ofendido a usted. Amén, ¿cierto? Amén. Y entonces ese hombre estaba preparado. O había experimentado el perdón del Rey, la gracia del Rey. Y ya estaba libre, capacitado para perdonar a otros. Y aquí encontramos algo que es inverosímil, algo increíble, algo inconcebible. Versículo 28. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Se había presentado la oportunidad, había un siervo que le debía 100 denarios. Hermano, 100 denarios. El salario de 3 meses y medio
de un jornal. Una deuda, la nada misma. ¿Qué debería haber dicho él? No te preocupes, te perdono, te perdono. No me debes nada. Pues yo he recibido un perdón de una deuda mayor. No me debes nada. Te perdono esa deuda. Porque yo recibí un gran perdón. Entonces yo te puedo perdonar tu deuda. Y hermano, así debes actuar hacia aquellos que te han ofendido. Debes estar dispuesto para perdonarles porque Dios te ha otorgado un perdón mayor. Pero aquí hay una vileza inconcebible en este hombre. Es un hombre vil, miserable, miserable. No oyó a su consiervo aun cuando él le rogó con la misma palabra: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. La misma palabra que él usó con el rey y que movieron el corazón del rey, en este caso no movió su corazón. Más aún lo trató con violencia, lo tomó del cuello, lo apretaba: págame, págame. Sin ninguna compasión. Y hasta lo mandó a la cárcel, para que ahí en la cárcel, con los pocos trabajos que se hacían, con ese poco dinero, él pagara la deuda y saliera de la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Un hombre miserable. No queda otra palabra que decir. Vil. Bajo. ¿Sabe? Las personas nos ofenden. Y a veces arrepentidas vienen y nos dicen: perdóname. Perdóname por lo que te dije. Perdóname por lo que hice. Perdóname, perdóname. ¿Y qué hace uno? No te perdono. Nunca te perdonaré. Y así es exactamente que hacemos cuando no perdonamos a otro. Lo ponemos en cárceles espirituales del alma, del corazón, de amargura, de resentimiento, sin libertad, por falta del perdón necesitado de aquellos que nos han ofendido, a quienes nosotros no queremos perdonar. Hermano, es horrible solo pensar lo que ese hombre hizo. ¿Cómo es posible que haya un corazón tan perverso? Por eso pensar que un cristiano, o sea, uno puede aceptar esto de una persona incrédula que no ha experimentado el perdón de Dios, pero de un cristiano que ha experimentado en realidad el perdón de Dios, que ha sido perdonado por Dios de todas sus ofensas, sea incapaz de perdonar a aquellos que le han ofendido. Eso no puede ser. No puede ser. Un incrédulo sí, pero un cristiano no. Aunque hayan sido las ofensas más graves, nunca serán tan graves, ni tantas, las que han cometido contra Dios. ¿Te han ofendido a ti? ¿Te han agraviado? Yo sé que sí. Tus padres, tu esposo, tu esposa, tus hijos, amigos, hermanos en Cristo. ¿Cuántos te han agraviado, te han ofendido? Es que, pastor, usted no sabe lo que me dice. Si usted estuviera en mi lugar, usted también actuaría como yo, no perdonaría. Es que usted no sabe, es que usted no sabe. Es que es imposible que un cristiano que ha experimentado el perdón de Dios de todas sus ofensas no esté dispuesto a perdonar a aquellos que le han ofendido. Uno ha ofendido a otros y otros a uno lo han ofendido. Y dice la palabra que los siervos, al ver esta actitud, le refirieron al rey estas cosas. Y el rey hizo llamar al siervo y le dijo
el rey al siervo, versículo 32. Entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sabe? Dios salva y Él no quita la salvación. Pero sí lo que Él va a hacer con aquellos que Él perdonó. Si tienen esta actitud no perdonadora hacia otros, Él los va a tratar de manera dura. Por eso hay tanta gente enferma de depresión, desánimo, tantas enfermedades, porque tienen un corazón no perdonador, resentido, rencoroso, porque no quieren perdonar. Un pastor visitó a un hombre anciano que le pidió que lo visitara. Él estaba muy enfermo. Y él le dice al pastor: pastor, mire, yo estoy así por una cosa. Cuando joven, un amigo me ofendió. Y yo juré desde ese día que nunca iba a olvidar esto. Y por casi estos 50 años, yo he recordado cada día, esa ofensa que él me hizo. ¿Sabe, pastor? El único dañado he sido yo. Por no querer perdonar. ¿A cuántos tienes tú atados por no querer perdonar? ¿A cuánto tú has ofendido y no has buscado la restauración? Vuelvo a insistir, el hecho de haber experimentado el perdón de Dios nos capacita para perdonar a otros. Y por lo mismo, es inconcebible que un cristiano siga llevando en su corazón resentimientos, rencores, amarguras y un corazón no perdonador hacia aquellos que le han ofendido. Alguien te ha traicionado de una u otra manera, tú tienes que estar dispuesto a perdonar. ¿Tu deuda con Dios ya ha sido cancelada? Si no ha sido así, esta noche te puedo decir, con el perdón de todos tus pecados. ¿Tienes deudas con otros? ¿Estás dispuesto a perdonar? Termino con esto. El 1 de diciembre del año 1997, una docena de jóvenes cristianos en un colegio de secundaria en Estados Unidos, como cada lunes, ellos temprano en la mañana, antes de empezar la clase, se reunían en un pasillo, en un círculo, y oraban para pedirle de Dios la bendición sobre esa semana de clases. Estaban terminando de orar cuando empezaron a escuchar disparos. Y un joven se acercó a ese grupo con una pistola calibre 22 y empezó a disparar a ese grupo, sin ninguna razón. 3 de esos jóvenes murieron. 5 de ellos quedaron gravemente heridos. Y el muchacho lo detuvieron. Semanas después,
una de las señoritas que había sido gravemente herida con una vara, por medio de un amigo, mandó un recado a este joven. Y el recado que le mandó a ese joven es: te perdono, te perdono. Pero esa joven, Melissa Jenkins, de 15 años, la bala le había dañado la espina dorsal. Le iba a quedar parapléjica el resto de su vida, con 15 años. Y ella pudo mandar el mensaje: te perdono. ¿Sabe quién puede hacer eso? Solo uno que ha sido perdonado por Dios. Y si tú has sido perdonado por Dios, hermano querido, hermana querida, no hay nada que tú no seas capaz de perdonar. Entonces, ¿por qué no esta noche salir con la disposición de perdonar a aquellos que te han ofendido? Solo por haber recibido el perdón de Dios. Y también, si has recibido el perdón de Dios, que podamos ser como esa mujer que se derramó en gratitud a Dios por haberla perdonado con gran misericordia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. No podemos desconocer, Señor, cuánto te ofendimos, Señor. No podemos desconocer la multitud de pecados que tú y las ofensas que tú nos has perdonado. Reconocemos, Padre Celestial, que ese perdón tuvo un costo. No fue una vista gorda al delito, sino que ese delito tuvo que ser pagado por alguien. Y tú diste a tu Hijo para pagar nuestra deuda. Y el costo de nuestro perdón es la sangre de tu Hijo Jesús. Y nos perdonaste. Y deshiciste nuestras rebeliones y echaste en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Y somos libres. Y podemos tener confianza. Y podemos tener una conciencia libre de culpabilidad porque tú nos has perdonado. Señor, yo te pido entonces que nos ayudes a nosotros a rendir nuestra vida por gratitud, para servicio a ti. Y amarte mucho, porque tú mucho nos perdonaste, Señor. Pero también, Señor, reconocemos que como aquel siervo duro, vil, nos comportamos con otros. Y yo te pregunto a ti, ¿alguien te debe a ti? ¿Alguien te ha ofendido? ¿Por qué no primero disponer tu corazón para perdonar los agravios y las faltas, así como Dios lo hizo contigo? Y quiero decirle a usted también que quizás esta noche nos visita. La Biblia dice que todos somos pecadores y por causa de nuestro pecado estamos condenados. Que la paga del pecado es muerte.
usted y yo, y cada persona somos pecadores y que tenemos una deuda con Dios. Y el único que puede pagar su deuda es Jesucristo por usted. Él la puede pagar.